Para terminar con el tema complejos, vamos a ver primero cómo se explica actualmente el color que presentan los complejos, y después, para terminar, vamos a ver brevemente un poco sobre reacciones de los complejos. Y por si les interesa, acá tienen el enlace de un trabajo científico en el cual se identifican los pigmentos que usó Picasso en su obra La habitación azul. Una de las teorías que se ha usado inicialmente para explicar la formación de complejos es la teoría del campo cristalino. Como el nombre nos dice, es una teoría que se usa para explicar la formación de cristales, o sea, en estado sólido, pero se puede adaptar a la formación de complejos. Y en los cristales lo que se considera, como vamos a ver ahora, es una interacción de tipo iónico. O sea que nos fuimos ahora al otro extremo, porque pasamos de un enlace covalente a un enlace puramente iónico. Se imaginan que esta teoría tampoco es una teoría que explique adecuadamente la formación de los complejos y que explique todas sus propiedades. Pero es la que vamos a pedirles que estudien en detalle en el curso. Es la que van a necesitar para resolver, por ejemplo, los problemas, y es la que les vamos a tomar en los exámenes. En este caso se considera que los pares de electrones que tienen los ligandos son cargas negativas puntuales. O sea, acá nuevamente esto es una supersimplificación, porque estamos pensando que los ligandos, que pueden llegar a ser moléculas muy grandes, inclusive moléculas poliméricas, las vamos a reducir a un punto. O sea que esa es una simplificación, y considera que todos los ligandos se comportan como cargas negativas puntuales. Y como son cargas negativas puntuales, lo que van a hacer es experimentar repulsión con los electrones que tiene el metal y que están en los orbitales d. Entonces, todos los orbitales d, que para nosotros eran todos iguales, ahora van a experimentar repulsión dependiendo de dónde estén ubicados los ligandos. O sea, los ligandos en este caso son estas esferas blancas, son las cargas puntuales negativas que se van a acercar al metal. Y de acuerdo a dónde estén alojados los electrones, o sea, va a depender entonces ahora de la estructura del complejo, estos orbitales d se van a desdoblar. Para entender entonces cómo es la interacción entre los ligandos y los electrones de los orbitales del metal, vamos a comenzar con los complejos octaédricos, porque es el más sencillo de entender. En este caso, cuando tenemos un complejo octaédrico, podemos pensar que los ligandos están ubicados sobre los ejes, sobre el eje X, el eje Y y el eje Z. O sea, hay dos ligandos en el eje X, dos ligandos en el eje Y y dos ligandos en el eje Z. Y vamos a pensar entonces, de acuerdo a la teoría del campo cristalino, que se comportan como cargas puntuales, o sea que son estas esferas que vemos acá de color verde. Acá tenemos los ejes, este es el eje Z, este es el eje Y y este es el eje X, como vemos acá. Entonces vamos a ver primero en este caso, vamos a pensar que tenemos entonces ahora los ligandos que se están acercando al metal para formar el complejo. Podemos observar que el orbital D y Z, como dijimos, está orientado entre los ejes. O sea que cuando se acerca ahora el ligando, por ejemplo, por el eje Z, este ligando se va acercando y vemos que no hay una repulsión tan grande, porque en este caso estos lóbulos no están sobre los ejes. Lo mismo pasa con todos los ligandos. De la misma manera, para el orbital DXZ, cuando los ligandos se van acercando sobre los ejes, vemos que nuevamente el ligando está ubicado entre los ejes. Y lo mismo para el orbital DXY. En este caso se ve también, se pueden acercar los ligandos y la repulsión es mínima.
¿Qué pasa ahora cuando consideramos el orbital de z cuadrado, que está orientado, está ubicado sobre el eje z? Podemos observar que cuando los ligandos se acercan por el eje z, o sea, los ligandos que están sobre el eje z, ahora hay repulsión entre los electrones que estén en el orbital de z cuadrado y los ligandos que se acercan sobre el eje z. Y en el caso del orbital de x cuadrado menos y cuadrado, experimenta repulsión con los ligandos que se acercan por el eje x y por el eje y. Entonces acá podemos ver que hay dos tipos de comportamiento de los orbitales cuando se acercan los ligandos. Hay tres orbitales que se comportan de la misma manera y que se llaman orbitales T2G. Este nombre viene de las consideraciones de simetría. Esto lo vamos a ver también en química inorgánica avanzada. Pero recuerden el nombre. Para complejos octaédricos, entonces los orbitales D y Z, DXZ, DXY, los vamos a denominar en conjunto orbitales T2G por la simetría que presenta. Y por otro lado tenemos dos orbitales ahora que van a experimentar repulsión, o sea que van a tener una energía mayor, y son los orbitales de z cuadrado y de x cuadrado menos y cuadrado, y que por su simetría se denominan EG. Entonces tenemos tres orbitales que experimentan menos repulsión, o sea, tienen menos energía, y dos orbitales que tienen más energía. O sea que hay ahora un desdoblamiento del campo cristalino. Ahora vamos a ver en un diagrama comparativamente cómo es el cambio de energía que sufren los electrones que están en los orbitales D cuando se forma un complejo octaédrico, de acuerdo a la teoría del campo cristalino. O sea, inicialmente, cuando nosotros tenemos separados a una distancia grande los ligandos del metal, lo que tenemos es una energía igual para los 5 orbitales y los orbitales son todos degenerados, o sea, tienen la misma energía. Esto se observa entonces cuando los ligandos están separados a una distancia infinita del catión. Cuando ahora se acercan los ligandos, se observa que hay repulsión. El siguiente paso entonces es que los ligandos crean ahora un campo electrostático esférico que hace que la energía de los orbitales del metal aumente. Aumentan de la misma manera los 5 orbitales. Pero una vez que se forma un complejo octaédrico, estos orbitales se desdoblan. Y se desdoblan ahora en dos grupos. Con menor energía, los orbitales que denominamos T2G, o sea, el orbital DXY, el DXZ y el orbital DYZ, y con mayor energía, los orbitales que denominamos EG, que son el DZ cuadrado y el DX cuadrado menos Y cuadrado. Esto es lo que se observa entonces ahora cuando se forma un complejo octaédrico. Por lo tanto, cuando se forma un complejo octaédrico, los orbitales D se desdoblan en tres orbitales degenerados de menor energía, que son los orbitales T2G, y en dos orbitales degenerados de mayor energía, que son los orbitales EG. Y ahora hay entre los dos orbitales una diferencia de energía. A esa diferencia de energía se la denomina delta O. O porque es la diferencia de energía observada cuando se forma un complejo octaédrico. Entonces, esquemáticamente tenemos en un diagrama de energía los 5 orbitales D inicialmente con la misma energía degenerados, y cuando se forma un complejo octaédrico tenemos 3 orbitales T2G que están por debajo de los orbitales iniciales y que tienen una diferencia de energía que es menos 0,4 delta O, y por encima del baricentro, o sea, de la energía que tenían inicialmente los orbitales, tenemos a los orbitales EG
que están por encima a un valor correspondiente a 0,6 delta O. Y esta diferencia de energía entonces es el desdoblamiento del campo cristalino en un complejo octaédrico. ¿Cuán grande es ese desdoblamiento? Ese desdoblamiento no es igual para todos los complejos. Eso depende de cuál es el átomo metálico central, cuál es el estado de oxidación que tiene, o sea, qué carga tiene el metal, y además cuáles son los ligandos. O sea, esos tres factores son los que determinan cuán grande o chico es delta O. Se observa un delta O mayor, o sea, un mayor desdoblamiento del campo cristalino cuando los ligandos son aniónicos, o sea, tienen carga negativa, y además son chicos, porque cuanto más chico es el ligando, más se puede acercar al átomo central. Por lo tanto, mayor va a ser la repulsión que se observa. Y también es mayor para los ligandos que tienen solamente un único par de electrones sin compartir. Entonces, en ese caso, el desdoblamiento es mayor. Esto da lugar a lo que se conoce como serie espectroquímica de los ligandos. La serie espectroquímica de los ligandos es un ordenamiento creciente de los valores de delta O que producen los ligandos cuando forman un complejo octaédrico. O sea que los ligandos para el mismo metal, o sea, esto es para el mismo átomo metálico y con el mismo estado de oxidación. ¿Cómo se ha determinado esta serie? Preparando para el mismo metal, con el mismo estado de oxidación, muchos complejos con distintos ligandos. Y lo que se observa es que en este caso los ligandos producen distintos desdoblamientos y el que produce menor desdoblamiento, por ejemplo en esta serie que vemos acá, es el anión ioduro. Después le sigue, por ejemplo, el anión bromuro. Después vemos que sigue el cloruro y el fluoruro, o sea que los complejos tienen a aluros como ligandos son los que experimentan una menor repulsión. Y acá en el medio está el tiocianato cuando el átomo donor es el azufre. Después tenemos al anión oxidrilo, al oxalato, al agua. El agua está más o menos entonces en el medio en la serie espectroquímica. Después tenemos al tiocianato cuando el átomo donor es el nitrógeno, por eso está subrayado. Después el amoníaco, después el etilendiamina y los que producen un mayor desdoblamiento son el cianuro y el monóxido de carbono. También el delta O, dijimos, depende del metal. En el caso de los menores valores de delta O se observan para complejos con estado de oxidación más 2 de manganeso, níquel, cobalto, hierro, vanadio. Después, un mayor desdoblamiento se observa para complejos con estado de oxidación más 3 de hierro, cobalto, molibdeno, rodio, y con mayor desdoblamiento complejos de paladio 2, iridio 3 y de platino 4. Delta O entonces aumenta con el estado de oxidación del metal. Cuanto mayor es la carga del metal, los ligandos son más atraídos hacia el metal. Por lo tanto, la repulsión que se va a observar va a ser mayor. Y los ligandos entonces producen mayor desdoblamiento en las energías de los orbitales d. O sea que si comparamos, por ejemplo, el cobalto 2 y el cobalto 3, el cobalto 2 produce un menor desdoblamiento y el cobalto 3 un desdoblamiento mayor. Y en el medio queda el hierro 2 y el hierro 3. O sea que depende del metal y del estado de oxidación del metal. Cuando comparamos ahora elementos de las distintas series, podemos observar que delta O aumenta cuando se desciende en el grupo. Porque si el metal es más grande,
Ahora, los ligandos experimentan menos repulsión estérica. O sea, la repulsión estérica, recuerdan ustedes, se debía al volumen de los ligandos. Entonces, los ligandos se pueden acercar más al metal y mayor va a ser el desdoblamiento. Entonces, si comparamos el desdoblamiento que se observa para los cationes del grupo 10, los que tienen menor desdoblamiento son los complejos de níquel 2, después siguen los complejos de paladio 2 y los que experimentan un mayor desdoblamiento de los orbitales son los complejos de platino 4. Ahora, si consideramos complejos de un mismo metal, el ligando puede ser un ligando llamado ligando de campo alto o un ligando fuerte cuando la energía de transición es alta. Ahora, si el valor de delta O es menor, el metal está unido a un ligando de campo bajo o a un ligando débil. El desdoblamiento del campo cristalino depende, por un lado dijimos, de la configuración electrónica del metal. Si el metal tiene una configuración electrónica de 1, de 2 o de 3, en este caso no hay otra posibilidad. Pero ¿qué pasa ahora cuando la configuración es de 4? Cuando la configuración es de 4 hay dos posibilidades. Que el cuarto electrón vaya a un orbital EG o bien que se aparee con uno de los electrones y se ocupe uno de los orbitales de 2G. Esto ahora depende del ligando. O sea, la configuración del metal es de 4, pero si los electrones se aparean o no depende del ligando, porque el ligando es el que produce un mayor o un menor desdoblamiento del campo cristalino, como vimos. Entonces, si el electrón va al orbital G o se queda en uno de los orbitales P2G, va a depender de la magnitud de delta O. Si delta O es chico, o sea, si esta diferencia de energía es chica, por ejemplo, es un ligando como el yoduro o el cloruro, en ese caso el electrón va a ir al orbital EG y el complejo sigue teniendo 4 electrones desapareados. Pero si la diferencia de energía es muy grande, o sea, si el desdoblamiento del campo cristalino es muy grande, ahora, en este caso, hay que ver cuál es la energía necesaria para aparear a los electrones. Si la energía de apareamiento electrón-electrón, que es lo que está representado acá con la letra P, es menor que el valor de delta O, entonces ahora el electrón se va a aparear y se va a llenar uno de los orbitales de 2G. Y ahora este complejo tiene 2 electrones desapareados. Entonces, si delta O es menor que la energía de apareamiento, se observa que la multiplicidad de spin es mayor. A este tipo se los conoce como complejos de campo débil. En cambio, si delta O es mayor que la energía de apareamiento entre los electrones, ahora la cantidad de electrones desapareados es menor. Se los llama complejos de campo fuerte. Y esto ocurre también para la configuración de 5. En la configuración de 5 podemos tener 5 electrones desapareados o bien podemos tener solamente uno. Podemos entender ahora cómo explica la teoría del campo cristalino el hecho de que algunos complejos de hierro tengan o bien 5 electrones desapareados o bien que tengan uno solo. Lo mismo ocurre para complejos de campo débil o de campo fuerte con configuraciones D6 y D7. En el caso de la configuración D6, es posible tener 4 electrones desapareados o bien ninguno.
En el caso de la configuración D7 podemos tener 3 electrones desapareados o bien uno solo. Y para el resto de las configuraciones, o sea, de 8, de 9, de 10, ya no hay distintas posibilidades. Entonces, los complejos de campo débil o de campo fuerte son importantes distinguirlos para los complejos en los cuales el metal tiene configuración D4, D5, D6 y D7. Entonces vamos a ver ahora cómo explica la teoría del campo cristalino la formación de los complejos de hierro 3 que vimos antes para la teoría del enlace de valencia. Inicialmente, entonces, el hierro 3, dijimos, tiene una configuración de 5. Cuando tenemos el ion gaseoso, o sea, alejado a una distancia infinita de los ligandos, hay 5 electrones desapareados. Cuando se acercan los ligandos, ahora hay un desdoblamiento de los orbitales, y cuando se forma un complejo con, por ejemplo, fluoruro, que es un ligando, dijimos, de campo débil, o sea, producía un desdoblamiento chico del campo cristalino, en ese caso delta O es chico, así que este complejo es un complejo de alto spin. Siguen quedando los 5 electrones desapareados, pero ahora con una diferencia de energía entre ellos. Entonces, el complejo hexafluoro ferrato 3 es un complejo de campo débil o de alto spin. En cambio, cuando se forma el complejo hexaciano ferrato 3, como el cianuro es un ligando que produce un campo fuerte, un desdoblamiento grande del campo cristalino, ahora los electrones se aparean en los orbitales T2G y queda solamente un electrón desapareado. O sea que este es un complejo de campo fuerte o de bajo spin. En algunos complejos octaédricos en los que el metal tiene una configuración de 4 o bien de 9 y son de alto spin, se observa a veces una distorsión en la geometría octaédrica. Y cuando se observa esta distorsión, el complejo es más estable. Y esto se debe a lo que se conoce como el teorema de Jahn-Teller, que dice que cualquier sistema molecular no lineal, o sea, un complejo octaédrico no es lineal, cuando está en un estado electrónicamente degenerado, o sea, que es lo que se observa entonces cuando la configuración del ion es de 4 o de 9, en ese caso esas configuraciones son inestables. Entonces, lo que hace el complejo octaédrico es deformarse para ganar estabilidad. Se observa la distorsión de Jahn-Teller en complejos con configuraciones de 9, como es común en los complejos octaédricos de cobre 2, y también en la configuración de 4. Por ejemplo, el complejo hexaacuo-cromo 2 tiene 4 electrones que están desapareados. En este caso, este electrón que está en un orbital eje está en la zona que ocupan los ligandos, o sea, está sobre el eje Z y sobre ese eje se acercan los ligandos. Por esa razón, el orbital de Z cuadrado ahora experimenta repulsión con los ligandos y lo que tiende a hacer es a alargar el enlace. Por esa razón, el entorno octaédrico regular es inestable. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se forman a veces complejos octaédricos con configuraciones de 4 y de 9, el octaedro se deforma. Y con esta distorsión ahora se forma un sistema de menor energía. En este caso, lo que vemos es, para los enlaces del octaedro que tenían una longitud de enlace E, ahora se alargan, A es mayor que E, y lo que vemos entonces es un alargamiento del enlace. Y en otros casos, en esto es difícil de predecir qué es lo que se va a observar, en otros casos lo que ocurre ahora es que se acorta la longitud de enlace, o sea, en este caso el complejo se achata. Ahora vamos a ver qué pasa con complejos de otras geometrías.
Para los problemas tienen que saber bien cómo se aplica la teoría del campo cristalino a complejos octaédricos. Esa es la estructura que les vamos a pedir para la parte práctica, para los problemas. Esto que vamos a ver ahora se toma en los finales. Podemos pensar que un tetraedro es aquel en el cual los ligandos están ubicados en vértices alternos de un cubo. O sea, hay, por ejemplo, en este vértice hay un ligando, en el siguiente no. O sea, este sería el vértice alterno. ¿Cuál es el que sigue? El que sigue es este vértice. En este vértice sí hay un ligando, en este no, en este sí, en este no, en este sí. Esto es, usamos como referencia el sistema cartesiano, o sea, los ejes X y Z. Acá podemos observar ahora que hay una diferencia con los complejos octaédricos. En el caso de los complejos octaédricos, había algunos ligandos que estaban sobre el eje Z. Acá nos fijamos y sobre el eje Z ahora no hay ningún ligando. Acá podemos observar entonces cómo es el desdoblamiento de orbitales para un complejo tetraédrico. Vemos en este caso, como se veía recién en la figura claramente, que el orbital dz² ahora no experimenta repulsión, porque está orientado, sería sobre la tapa y la base de esta cajita, y los ligandos están en las esquinas de la caja. Lo mismo pasa para el orbital de x² menos y². En este caso ahora, que está sobre las caras, la repulsión que se experimenta es menor. En cambio, los orbitales de YZ, de XZ y de XY ahora sí van a experimentar mayor repulsión. Acá se ve bien, por ejemplo, este lóbulo está orientado hacia uno de los vértices del cubo. Como la simetría del complejo ahora es distinta, el nombre de los orbitales cambia. Los orbitales de z² y de x² menos y² se llaman ahora E, y los orbitales de xz, de xy y de yz se llaman ahora T2. Esto depende de la simetría del complejo. Los orbitales son los mismos. Ahora vamos a comparar el desdoblamiento en un campo octaédrico y en un campo tetraédrico. Cuando tenemos los 5 orbitales libres, eran degenerados, tenían la misma energía. Cuando se formaba el complejo octaédrico, se desdoblaban en 3 orbitales de menor energía, T2G, y 2 orbitales de mayor energía, EG, y producían un desdoblamiento grande. ¿Por qué el desdoblamiento es grande? Porque se acercan 6 pares de electrones. Ahora, en el caso de un complejo tetraédrico, el desdoblamiento es menor porque hay menos cantidad de electrones, y el desdoblamiento, si se fijan, es justo al revés. Los orbitales de z² y de x² menos y², que ahora se llaman E, experimentan menor repulsión, y los orbitales de xz, de xy y de yz experimentan ahora mayor repulsión, están por arriba y se llaman T2. Pero el desdoblamiento es menor. En este caso, el desdoblamiento delta se lo denomina delta T por desdoblamiento de un campo tetraédrico y es 4/9 de delta O. Los orbitales de un complejo tetraédrico, cuando se acercan los ligandos, se desdoblan entonces en 2 grupos. Los orbitales E, que están por debajo, y los orbitales T2, que son el de XZ, el de XY y el de YZ, están por encima. Pero el desdoblamiento del campo tetraédrico es más chico, es más o menos así aproximadamente la mitad de delta O. Eso hace que siempre ahora los complejos van a ser de alto spin, porque siempre delta T va a ser menor que la energía de apareamiento electrón-electrón. Entonces los complejos tetraédricos siempre van a ser de alto spin. Para ver los orbitales involucrados en la formación de un complejo plano cuadrado, podemos recordar entonces el efecto de distorsión de Jahn-Teller. Pensemos, tenemos el complejo octaédrico en el cual todos los enlaces son iguales.
pero por la deformación que se puede experimentar, dijimos que se pueden alargar algunos enlaces. En este caso, ese alargamiento puede conducir finalmente a la eliminación de los ligandos axiales. Y lo que me queda es un complejo ahora plano cuadrado. Ahora vamos a ver el efecto de la distorsión de Chanteller en este gráfico, a ver si se entiende mejor. Tenemos un complejo octaédrico. En el complejo octaédrico de partida tenemos los 3 orbitales T2G con la misma energía y los 2 orbitales eje con la misma energía, por encima de los T2G. Por la distorsión de Chanteller se observa un alargamiento de los ejes, en este caso el eje Z. ¿Qué pasa si ahora eliminamos esos ligandos? O sea, teníamos inicialmente 6 ligandos, ahora vamos a eliminar 2, los que están sobre el eje Z, que eran 2, uno que estaba por encima y otro por debajo del plano de los otros ligandos. Entonces ahora cuando sacamos esos ligandos, los orbitales que tienen alguna orientación sobre el eje Z van a disminuir su energía. Entonces, de los 3 orbitales T2G, hay 2 ahora que tienen cierta orientación sobre el eje Z. O sea, estos dos, el DXZ y el DYZ, van a disminuir su energía. Y de los 2 orbitales eje, hay uno que es el DZ cuadrado, que también está sobre el eje Z. Entonces, cuando sacamos los ligandos que están sobre el eje Z, estos 2 orbitales ahora disminuyen su energía. Y cuando se forma el complejo plano cuadrado, ahora el campo es más fuerte. Entonces ahora observamos que los orbitales se desdoblan y hay 1, 2, 3 deltas en este caso. Y los orbitales de menor energía son 2 orbitales degenerados, el de XZ y el de YZ, y se llaman EG. Esta es la denominación para los orbitales de un complejo plano cuadrado. Después queda el orbital que está sobre el eje Z restante, el DZ cuadrado, queda con menor energía que la que tenía inicialmente y se llama ahora orbital A1G. En este caso hay uno solo, o sea, no es doblemente degenerado. Cuando es doblemente degenerado se usa la letra E, acá como hay uno solo se usa A, es el A1G. Después tenemos al orbital, que era uno de los iniciales T2G, que ahora queda con un poco menos de energía que el otro orbital restante, y es el orbital DXY, y como hay uno solo ahora se llama orbital B2G, y con más energía por encima de todo queda el orbital de x cuadrado menos y cuadrado y se lo denomina orbital B1G. Dijimos que los complejos plano cuadrados eran típicos para configuraciones de 8. Y en el caso entonces de configuraciones de 8, cuando tenemos ligandos de campo alto, en ese caso se forman complejos plano cuadrados. Y los desdoblamientos que tenemos ahora, dijimos entonces, son delta 1, delta 2 y delta 3. Y acá podemos observar ahora mejor la diferencia de energía entre los distintos orbitales. El delta 1 es menor, después sigue delta O y el mayor desdoblamiento es el delta 3. Ahora tenemos entonces para las distintas geometrías un diagrama comparativo de los distintos desdoblamientos. Este que vemos acá, en el cual hay 1, 2, 3 desdoblamientos, es el que vimos recién y es el que se observa en los complejos plano cuadrados. Este que vemos acá, que tiene 2 desdoblamientos, es el que se observa en complejos bipirámide trigonales. Este que vemos acá, en el cual hay 1, 2, 3 desdoblamientos, es para una pirámide cuadrada. Este que vemos acá es el que ya vimos, el que está en el medio, es el de los complejos octaédricos. Después tenemos con 2 desdoblamientos una bipirámide pentagonal. Después tenemos un antiprisma cuadrado con 2 desdoblamientos y al final el que habíamos visto para un
complejo tetraédrico. Ahora podemos explicar el color que tienen los complejos. ¿Por qué razón? Porque ahora hay electrones que pueden pasar de un orbital a otro sin que se necesite demasiada energía. O sea, la energía que tiene la radiación visible es suficiente para que se produzca esta transición. Y también podemos entender que algunos complejos que no tienen ningún electrón en un orbital d, como el escandio 3, o complejos de zinc 2 que tienen todos los orbitales de completos, sean incoloros, y los que son coloreados son los que tienen orbitales de semillenos. Usando la teoría del campo cristalino podemos entender por qué los complejos son coloreados. Sin embargo, lamentablemente solo se puede predecir el espectro de absorción de un complejo con un solo electrón. O sea, los espectros electrónicos de complejos que tienen más electrones no se pueden explicar tan sencillamente porque hay que considerar la repulsión que experimentan los electrones entre sí. Por eso hay que usar la teoría del campo de los ligandos, como vamos a ver en química inorgánica avanzada. Pero ya entendemos por qué los complejos tienen color. Así que vamos a ver cuál es, por ejemplo, el espectro de absorción del complejo con un electrón, el complejo hexacuo titanio 3, color púrpura. Este complejo absorbe luz de 500 nanómetros, o sea, esa es radiación que tiene una energía tal que le permite al electrón pasar del orbital T2G al orbital EG. O sea, en este caso, la energía de la luz de 500 nanómetros es igual al delta O que hay entre el orbital T2G y el orbital EG. El espectro, entonces, ahora tiene una sola banda, ¿sí? Que se corresponde a 500 nanómetros o bien a más o menos 20.000 centímetros a la menos 1. Los complejos que tienen una configuración de 1, de 4, de 6 y de 9, todos tienen una sola absorción. Ahora, la longitud de onda a la que absorben, eso depende del complejo, depende del metal, depende del ligando. Pero todos se caracterizan porque tienen una sola absorción. Hay otros complejos, como vemos acá, complejos de níquel, que tienen distintos colores. Por ejemplo, el hexamino níquel 2 es de color azul, el complejo tetracloro niquelato 2 es de color amarillo y el complejo hexaacuo níquel 2 es de color verde. Acá podemos observar los espectros de absorción en solución acuosa. Acá arriba está el espectro de absorción del complejo hexaacuo níquel 2, que es de color verde, y podemos observar que tiene 3 bandas. En este caso está representado el coeficiente de absorción molar en función del número de onda. El número de onda tiene una relación directa con la energía y por lo tanto una relación inversa con la longitud de onda. Podemos observar que el complejo hexamino níquel 2 ahora se corre hacia mayores energías, o sea, hacia valores de mayores energías o bien hacia menores longitudes de onda. En este caso, nuevamente, hay 3 bandas. O sea que los complejos como níquel, que tienen una configuración de 8, presentan 3 bandas. De la misma manera que los complejos que tienen configuraciones de 2, de 3 y de 7. Si se fijan, acá nos falta ver qué pasa con las configuraciones de 5. En ese caso, para la configuración de 5, los espectros prácticamente no tienen absorción en la zona visible. Ahora vamos a ver brevemente cuál es el principio de la teoría del campo de los ligandos, que usa conceptos del campo de la teoría del campo cristalino, pero usa en realidad los términos y
las ecuaciones de la teoría de orbitales moleculares. Para eso tenemos que pensar cuáles son los orbitales que están en juego. Recuerdan ustedes, en la teoría de orbitales moleculares se obtenían funciones de onda que abarcaban toda la molécula y que combinaban los orbitales atómicos de los distintos átomos que formaban la molécula. Y en este caso tenemos que pensar los orbitales que tienen, por un lado, el metal y los orbitales que tienen los ligandos. En el caso del metal hay 9 orbitales que son los orbitales Nd, que son 5, un orbital N más 1s y 3 orbitales N más 1p. Y además tenemos los orbitales del ligando, que va a haber n orbitales porque va a depender del número de coordinación que tenga el complejo. Entonces va a haber una cantidad n de orbitales enlazantes, una cantidad 9 menos n de orbitales no enlazantes y una cantidad n de orbitales antienlazantes. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa cuando tenemos un complejo octaédrico considerando la teoría del campo de los ligandos. El metal, dijimos, tenía 9 orbitales y ahora tenemos que acomodar 6 orbitales de los ligandos. En realidad esto no es tan sencillo. Lo que hace esta teoría, que por eso no la vamos a ver, tiene esa complicación, es agrupar y formar orbitales que consideran a los ligandos. Pero bueno, lo que nos interesa ahora es que vamos a tener 3 orbitales del metal que no van a formar enlace, porque son los orbitales moleculares no enlazantes T2G que no tenían una contribución enlazante para formar orbitales moleculares. Y además tenemos 6 orbitales moleculares enlazantes. Por lo tanto, vamos a tener un total de 9 orbitales, o sea, 6 orbitales moleculares enlazantes y 3 orbitales moleculares no enlazantes, que me van a permitir colocar 18 electrones. Y después recién comienzan a ocuparse los orbitales moleculares antienlazantes. Por esa razón es que a esta ocupación de 9 orbitales con 18 electrones se la llama regla de los 18 electrones y que me ayuda a predecir la estabilidad de los compuestos de coordinación. Este que observamos acá es un diagrama de energía de los orbitales moleculares que están acá para un complejo ML6 donde todos los ligandos son iguales, como el agua. Y podemos observar, por un lado, los orbitales del metal, como ya habíamos visto, y de este lado vemos los orbitales de los ligandos que están todos agrupados y que tienen esta simetría. En los 6 orbitales moleculares enlazantes, en estos orbitales se alojan los electrones que aportan los ligandos. Fíjense, acá tenemos los orbitales T2G, que son los orbitales moleculares no enlazantes. En estos orbitales T2G se alojan los electrones del metal. Por lo tanto, esto es igual que la teoría del campo cristalino. O sea, ahí nosotros consideramos que se alojaban los electrones del metal. Y además, acá si se fijan, tenemos una diferencia de energía entre los orbitales no enlazantes y los orbitales eje, con la única diferencia es que ahora, dependiendo del tipo de ligandos, estos orbitales eje pueden ser enlazantes o antienlazantes. Pero nuevamente acá tenemos un desdoblamiento y este desdoblamiento es el mismo que habíamos visto en la teoría del campo cristalino. La teoría del campo cristalino tiene limitaciones y una de las limitaciones es que no explica la serie espectroquímica. Este diagrama que tenemos acá tampoco me serviría para explicar la serie espectroquímica. La teoría contempla distintos diagramas de acuerdo a la naturaleza de los ligandos.
Si el ligando es un ligando de campo débil, se usa un diagrama, y si el complejo es un complejo de campo fuerte, por ejemplo, con carbonilos que tienen uniones pi, se usa otro tipo de diagrama. Pero nosotros eso no lo vamos a ver porque ni siquiera vamos a ver en detalle este diagrama. Si a alguien le interesa, en los libros, en el Hauscroft, por ejemplo, aparece todo esto. Y ahora vamos a hablar brevemente sobre las reacciones de los complejos. Esto lo van a ver en otras materias, por ejemplo, lo van a ver en química analítica y también en química inorgánica avanzada vamos a volver sobre este tema. Algo que hay que tener en cuenta cuando se piensa en complejos es en la constante de formación, que me da una idea de la fuerza con la cual el ligando está unido al átomo central cuando se lo compara con las moléculas de solvente que pueden rodear al metal. Generalmente el solvente es agua, porque los compuestos de coordinación de los metales del bloque D en general se disuelven en agua. Entonces, en este caso, nos da una idea de cuán fuerte es la unión de un ligando cuando se lo compara con el agua. Y la constante de disociación del complejo es la inversa de la constante de formación. Ahora vamos a ver cuáles son algunos de los complejos que tienen mayores constantes de formación. Y para eso recordemos ese dicho de que lo similar prefiere a lo similar. Los ligandos que están unidos a metales similares van a formar complejos más estables. Los ligandos, que son las bases duros, prefieren a los metales, que son los ácidos duros. Y los ligandos blandos prefieren a los metales blandos. Por ejemplo, ácidos de Lewis duros son el catión sodio, magnesio, el cromo 3 y el titanio 4. Y las bases de Lewis duras son el anión fluoruro, el anión oxidrilo, el agua o el amoníaco. En este caso, entonces, van a tener constantes de formación mayores. Con valores intermedios de acidez y de basicidad tenemos, por ejemplo, al catión hierro 2, al cobalto 2, al níquel 2, al zinc 2, cobre 2. ¿Cuáles son las bases de Lewis intermedias? El bromuro, el nitrito y el tiocianato cuando está coordinado con el nitrógeno. Y son ácidos y bases blandas como el cobre 1, la plata 1, oro 1, cadmio 2, platino 2, el yoduro, cianuro, el monóxido de carbono o el tiocianato cuando el átomo donor es el azufre. Ahora, cuando se forma el complejo hay que considerar varias constantes de ionización, porque teníamos inicialmente, por ejemplo, el metal, y al metal se le van uniendo de a uno los ligandos. Entonces tenemos constantes de formación sucesivas. Las constantes de formación sucesivas son cada vez menores. O sea que Kn es menor que Kn más 1. A medida que se van agregando ligandos, cada vez es menor el valor de la constante de formación debido, por un lado, al efecto quelato y también a efectos estéricos a medida que se van agregando ligandos que ocupan cada vez mayor espacio alrededor del átomo central. Los complejos pueden tener distintas reacciones. Reacciones muy comunes son las reacciones de sustitución de ligandos. Una base de Lewis desplaza a un ácido de Lewis. En este caso, por ejemplo, el grupo entrante es el grupo I, que va a desplazar al grupo saliente X. Para estas reacciones de sustitución de ligandos hay que considerar el equilibrio de coordinación, que me da una idea de los aspectos termodinámicos cuando se reemplazan los ligandos, pero no me da una idea de la rapidez. La rapidez de la sustitución de ligandos depende de efectos cinéticos. Para eso hay que considerar cuáles son los complejos que se forman y cuáles son las estructuras.
vamos a ver que la rapidez de las reacciones comprende un intervalo muy amplio de tiempos y se relacionan con las estructuras que tienen los complejos. Se denominan complejos lábiles a los que reaccionan con rapidez y a los complejos inertes o no lábiles a aquellos que reaccionan con lentitud. Para que tengan una idea de los tiempos de vida que tienen los complejos para intercambio de moléculas de agua, hay algunos complejos que son muy estables y son los que podemos denominar sin ninguna duda complejos inertes. Por ejemplo, complejos de iridio 3 o de rodio 3 que tienen tiempos de vida, esta es la escala en segundos, de 10 a la 10 segundos, viven más de 300 años. En cambio, hay otros complejos, por ejemplo, con cationes del grupo 1 o del grupo 2, o bien cationes de metales del grupo 12, en los cuales los tiempos de vida son muy cortos. Esto es 10 a la menos 10 segundos. Quiere decir que el tiempo es menor a un nanosegundo. Un nanosegundo es menos de lo que uno tarda en pestañear. Así que estos complejos intercambian rápidamente agua. Y después hay algunos complejos que tienen tiempos de vida intermedios, que son algunos complejos de metales del bloque D y algunos, por ejemplo, del bloque P. Y podemos observar que los que tienen, por ejemplo, en el bloque P estado de oxidación 3, el tiempo de vida es mayor que los que tienen complejos con menor estado de oxidación. Las reacciones de los complejos pueden ser asociativas. En este caso, el complejo activado, o sea, la energía que tiene que vencerse para formar el producto, tiene un número de coordinación mayor que el que tiene el complejo inicial. Esto se observa en complejos plano-cuadrados. ¿Por qué razón? Porque en un complejo plano-cuadrado uno puede colocar más ligandos alrededor del átomo central. En cambio, las reacciones son disociativas, o sea, el número de coordinación del estado activado es menor que el del complejo inicial y se observa para complejos octaédricos, porque en este caso ahora ya hay muchos ligandos alrededor del átomo central, así que la única manera de que se forme un complejo nuevo, o sea que haya una reacción, es que se separen ligandos en la etapa de activación. Después también hay reacciones redox, que son reacciones en las cuales hay intercambio de electrones. Y estas reacciones pueden ocurrir cuando se forma un estado de transición en los cuales hay un ligando que está actuando como puente, y en este caso se denominan interna, o bien puede haber reacciones de transferencia de electrones en las cuales no hay un ligando puente entre las especies que intercambian electrones, y a esto se los denomina reacciones de esfera externa. Y también hay muchas reacciones de complejos que ocurren por acción de la luz. Esas son reacciones fotoquímicas y son bastante habituales en complejos porque no hace falta tanta energía. Es necesario conocer radiación ultravioleta o radiación visible como para producir una reacción. Y esto es así muy rápidamente las reacciones que se observan en complejos. Y con esto terminamos el tema.